Gracias por unirse Rubén, a Felipe, a Carlos, que son los invitados para conversarnos hoy día, tanto desde Iquique y San Antonio. También tenemos unos invitados especiales que van a estar escuchando la conversación, como Daniel. Bienvenido, Daniel. Y hay un par más de amigos que se sumaron a la reunión. Dani, la idea que le voy a comentar a ustedes, nosotros comenzamos siempre con una charla desde el grupo, desde la asociación, para que ustedes también vean qué estamos haciendo. En general el tema hoy día lo va a tocar la Daniela de Luca, nuestra directora, y después vamos a pasar a conversar con ustedes y nos van conversando tanto de cómo se han comportado los dos puertos y las actividades que han tenido. ¿Les parece? Perfecto. Partimos así entonces, Dani. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. Solo quiero saber si se me escucha bien porque recién hoy día instalaron internet, así que perfecto. Súper bien. Dice que no estoy habilitado por el host para compartir pantalla. Wait, espérame. Veamos. Estoy autorizada. Ahí debería ser. A ver, veamos. Ahí sí. Ya. Está abierto mi sistema. Ahí sí, ¿se ve? Sí, perfecto. Súper. Bueno, buenas noches. Ya la gran mayoría los conozco, así que traté y voy a tratar de ser lo más concisa posible. Ya hoy día me pidieron si podía hablar un poco del impacto en el comercio internacional con respecto a la pandemia, ¿no es cierto?, COVID-19. Y resulta que he tenido la oportunidad en estas últimas semanas de leer, de estudiar, de participar en muchos webinars, en mucha actividad, y solo como consenso puedo decir que nada se sabe. ¿Ya? Escuchaba la otra vez a Cars, que no sé si está Cars, en un webinar en Puerto Valparaíso, e indicaba que los escenarios son negativos hasta los próximos 5 años, aparentemente. Tuve la oportunidad de participar con Valencia Port e indicaban que la recuperación va a ser lenta, no se atrevían a decir cantidad de años, y efectivamente lo que la pandemia ha traído consigo, ¿no es cierto?, es incertidumbre en todos los aspectos. Y en cuanto a eso, solo por compartir solo algunos números con respecto a comercio exterior, hay 2 organismos que están desarrollando día a día muchos indicadores con respecto al comercio exterior, y específicamente la UNTAC, ¿no es cierto?, y la Organización Mundial de Comercio. Y justamente en un documento muy interesante que lanza la UNTAC el 5 de mayo, establece que el primer trimestre del año 2020, claramente, y como lo podemos ver ahí, el acumulado de disminución en el comercio exterior se establece y se plantea a futuro de hasta un menos 27%, o sea, prácticamente un escenario bastante negativo. Más aún se venimos considerando que impacta a una industria como son la industria del transporte específicamente, y nos tenemos en la industria portuaria, en la que venía en una lenta recuperación de una desaceleración de los años anteriores, específicamente en el ámbito marítimo. Por lo tanto, desde esa cúspide de recuperación, desde el punto de vista marítimo, hoy día además debe enfrentar una disminución considerable en las operaciones de comercio exterior, las cuales principalmente, ¿no es cierto?, se debe a la falta de producción, a la disminución en la productividad que se ha venido dando a nivel mundial. Que sí hay un consenso en cuanto a que el principal problema ha sido que esta escalada se ha ido dando en forma dominó, ¿cierto? Primero China logró recuperarse, luego vienen los puertos europeos, o los procesos de exportaciones en el continente europeo, y hoy día, lamentablemente, la ola viene con todo hacia, ya está acá, ¿no es cierto?, en Latinoamérica.
También se ha hecho un análisis, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, con respecto a las mercancías o cómo se han comportado el flujo en mercancía, y claramente, por lo menos hasta abril, en este indicador diario que se plantea el movimiento flujo en mercancía, los contenerizados y el movimiento de autos venían sufriendo una baja bastante importante. No así hasta ese momento se veía con los graneles, ¿ya? Los escenarios que se han planteado, y este es un estudio que hizo, ¿no es cierto?, la OMC, los escenarios que se han planteado, incluso el escenario más optimista, habla de escenarios negativos. ¿Ya? Vuelvo a indicar, muchos han dicho que la recuperación puede llegar a durar 5 años desde el punto de vista del comercio exterior. La recuperación principalmente pasa por los factores de productividad, pero también es importante ir viendo cómo se han ido comportando los eslabones propios de las cadenas logísticas de comercio. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestro caso, los eslabones portuarios y las conectividades que ellos han tenido también van a ser fundamentales para poder visualizar cómo se puede enfrentar la recuperación y a cuántos plazos serán posibles. Una estadística bastante interesante, y la presentaba hoy día el organismo WPSP, que en realidad es World Port Sustainability Program. Ellos desde el día 1 es un organismo principalmente que busca el desarrollo de puertos sustentables. Desde el día 1 vinieron desarrollando una encuesta. De hecho, abajo ustedes pueden encontrar la página web, y ellos han presentado la encuesta en la cual participan, creo no equivocarme, creo que eran aparentemente 70 a 90 puertos, a cual le hacían llegar semana a semana una encuesta donde consideraban específicamente los 6 puntos que ahí se indica: la cantidad de recaladas canceladas, las restricciones con respecto a la llegada de arriba de los buques, etcétera. Y principalmente lo que este barómetro quiere testear es justamente cómo ha sido el impacto COVID-2019. Desde la semana 16, que correspondería al 13 de abril, hasta la semana 20, que corresponde ya a mayo, esta encuesta se realizó de manera semanal, pero ahora ya como el impacto, al menos portuario, ha ido disminuyendo en lo que es Asia y Europa, se va a ir haciendo de manera cada 2 semanas, ¿ya? Se detuvieron específicamente en la semana 20 porque se dieron cuenta que de los puertos que participan latinoamericanos, los cuales son prácticamente un 20% de los puertos que participan en esta encuesta, venían aumentando y quedando por sobre los otros puertos de los otros continentes con respecto a las problemáticas que se venían dando. Llama la atención, ¿no es cierto?, la comparación en cuanto a las cancelaciones de las recaladas, ya que se comienzan a dar ya a partir de la semana 20, específicamente de mayo, y llama la atención también, no sé si alcanza el punteo, la relación que existe con los la conectividad de los nodos portuarios, ¿no es cierto?, con el resto de las cadenas. Y ellos proporcionan, ¿no es cierto?, la encuesta con un documento que es bastante interesante, en el cual plantean, ¿no es cierto?, que esos 2 puntos son los que se prevén al menos hasta el 5 o 10 de mayo como uno de los principales conflictos que están afectando o enfrentando los puertos latinoamericanos, ¿ya? Ay, quiero pegar la presentación. Espérenme un segundo. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Que por algún motivo yo no puedo correr esta presentación. A ver. Ya. Ahí sí. Ya. Avancemos rápidamente. Otro análisis importante es el que se ha venido realizando con respecto al análisis de los puertos, de los principales puertos durante el primer trimestre del año en curso. Y
aquí principalmente no nos vamos a detener en lo que está ocurriendo con los principales 15 puertos que mueven mayor volumen de carga, pero la pandemia, principalmente desde el punto de vista portuario, lo que son los blank sailing, las cancelaciones de recalada, han afectado a todos los puertos, aproximadamente entre un 20 o un 50%. Tal vez a lo mejor los invitados de día nos pueden explicar cómo ha afectado a los puertos locales, pero se ven dos puertos que son ahí los que están principalmente marcados, los que a pesar de haber estado en la ola, ¿no es cierto?, del COVID-19, no han tenido bajos indicadores, ¿ya? Y en conversaciones con dos investigadores chilenos con respecto a los puertos, como son Luis Asensio y Rosa González, conversábamos la otra vez, que se debe principalmente a las características de hub de estos puertos. Y ese es un elemento que es bastante interesante considerar. O sea, a pesar de todas las crisis que ha sido, ¿no es cierto?, igualitaria en gran parte de los puertos y que ha afectado, como podemos ver, a todos los puertos, los principales puertos a nivel mundial, Amberes y Algeciras no han tenido impactos negativos. Principalmente se considera por los dos puntos que podíamos ver con respecto a Latinoamérica, la capacidad de hub y el grado de integración del puerto con el resto de los modos de transporte, por lo tanto su conexión con la multimodalidad. ¿Ya? Entonces, también, a pesar de que todos los números indicadores son negativos, es importante ir considerando aspectos que pueden ser positivos, sobre todo para poder enfrentar lo que venga. Y otro problema puntual que se está dando producto de los blank sailing y las cancelaciones de las recaladas de las naves, hace referencia a la situación de las tripulaciones. ¿Ya? Y aquí quise compartir el encabezado, abajo también está la página del último comunicado, también si no me equivoco 5 días de mayo, de la Organización Marítima Internacional, en la que hace un crítico llamado a el retorno o la renovación de los trabajadores de las tripulaciones que se encuentran en este momento en los buques. Viven una situación bastante compleja, ya que al comienzo de COVID ya existían muchos buques que no alcanzaron a hacer los recambios de sus tripulaciones y por lo tanto lo que hoy día se ven enfrentados es buques que tienen tripulaciones que llevan aproximadamente 11 meses en alta mar. ¿Cuál es? Bueno, aparte del problema, el gran problema monetario que ello conlleva, otro problema de ello es la gran complejidad y especie de, en algunas partes se habla de bomba de tiempo, ¿no? De que tripulaciones tan cansadas se encuentran en este minuto navegando, ¿no es cierto?, en alta mar. Solo como dato, la Organización la Organización Marítima Internacional plantea que la renovación se debería hacer a más tardar, no me acuerdo si es el 10 o el 15 de junio, pero si ustedes tienen la capacidad de ver lo que está pasando en Latinoamérica hasta la fecha tiene cancelada la bajada o la renovación de personal marítimo, ¿ya? Gran parte de los puertos de Latinoamérica, si no me equivoco, Chile también. Por lo tanto, ese es otro de los conflictos y problemas que está trayendo desde el punto de vista del transporte y del comercio internacional el COVID. Finalmente, ya para terminar, ¿no es cierto?, para no atrasarnos tanto, no todo es tan negativo, también es importante poder sacar enseñanzas, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo, y en ese sentido hay dos propuestas que se han levantado bastante fuerte. Una de ellas es la que les voy a compartir hoy día, que son los 10 puertos de acción que ha establecido la UNTAC. Ya, la UNTAC ha generado un documento también con fecha de emisión finales de abril, principio de mayo, en la que ha establecido los 10 ejes fundamentales para que las operaciones de comercio puedan enfrentar el COVID-19. No las vamos a leer todas, pero principalmente lo que quiere decir es las capacidades de facilitación y mantenimiento del transporte que permitan la continuidad de las cadenas de suministro y principalmente asegurando ya sea la participación de los puertos, el transporte transfronterizo,
y principalmente la comillas, ¿no es cierto?, normalidad de la mantención de las cadenas de suministro, ¿ya? En base a ello, ¿cuáles serían los desafíos que plantea o que se tienen que trabajar de ahora en adelante en función de estar enfrentando el COVID, como todas las instancias que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Hay varios llamados hoy día más que nunca, como lo hemos visto desde aduana. Aduana desde el día 1 ha echado a andar todo su engranaje desde el punto de la digitalización. Lo hemos conversado, ¿no es cierto?, con los directores, cómo ha funcionado desde el punto de vista de los documentos digitales, la posibilidad de generar incluso aforos a través de medios virtuales, y por lo tanto hoy día ya no es un plus. Ya, yo creo que el CISEX ya no es un plus, es una necesidad, es prácticamente una obligatoriedad para poder permitir y facilitar la continuidad de las cadenas de suministro. Entonces, la digitalización aduanera hoy día es una necesidad. Mientras más rápido se vayan convirtiendo y generando estos sistemas, hoy día permitiría entonces poder cumplir con las condiciones, por ejemplo, como la continuidad de las cadenas de suministro, la integración multimodal, que no hayan detenciones desde el punto de vista del ingreso de camiones hacia la participación portuaria, y todo ello con un pero, que es el pero, ¿no es cierto?, hoy día pero, que es digamos una demora, pero es necesaria, los procesos de sanitización, los procesos de inocuidad. Considerar la logística como una red fundamental de abastecimiento nacional, pero también internacional, y principalmente haciendo referencia a uno de los ejes que indicaba la UNTAD cuando hablaba justamente de facilitar los pasos transfronterizos. La digitalización y transformación en clústeres portuarios y facilitar las cadenas logísticas portuarias digitalizadas, integradas y colaborativas. Y esa principalmente es una frase que se ha estado trabajando en la red de puertos colaborativos y que hoy día más que nunca demuestra justamente la necesidad de que sea considerada de esa manera. Así que muchísimas gracias. Traté de ser lo más rápida posible, Yanni, para que ahí no me retes después. Al único que retamos acá es a Marco. Ah, ya. Excelente. Oye, gracias, Dani. Bueno, como siempre, Excelente. las preguntas las vamos a generar después nosotros, para poder darle el paso a nuestro invitado. Vamos a partir en este momento, vamos a partir por la zona norte. Rubén, te doy la palabra para que converséis con nosotros el tema de cómo están viviendo ustedes la pandemia, qué conexión tienen ciudad-puerto, lo que me conversaste tú también de la SOFRI, temas súper importantes y trascendentes para nosotros. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que debo partir por un imperativo de ubicación no solamente geográfica, sino que desde el punto de vista de la logística, del funcionamiento de una red portuaria, contándole que el puerto de Iquique se emplaza en una región que es singular por todos lados. Primero porque, como ustedes bien saben, Iquique es zona franca. Por lo tanto, el régimen de aplicación aduanera para las cargas es bastante diferente a lo que pasa en los puertos de la quinta región. Segundo, es singular Iquique porque es el único puerto de la red de puertos estatales que está emplazado en una isla, unida al continente a través de un puente, que es una vía pública hoy día, que permite el acceso a los terminales. Al estar ubicado en una isla, tiene la característica de que sus frentes de ataque están a 1 kilómetro de la ciudad. Por lo tanto, no somos un puerto que incide en su operatoria, en el normal funcionamiento de la ciudad, pero sí tenemos una conexión directa con la ciudad porque tenemos que salir y entrar al puerto en algún momento por algún punto que se transformó yo creo que por una falta de visión estratégica de las autoridades de la época, en un punto complejo porque son 2 pistas de acceso y 2 de salida, y que se transforman posteriormente en 6 pistas dentro del terminal, dentro de la vía de acceso a los terminales. Por lo tanto, tenemos un cuello de botella porque entramos a la red pública y nuestro principal cliente hoy día es Zona Franca. Este puerto existe y ha tenido sus volúmenes de carga discretos, pero permanentes, en torno a los 2,5 millones de toneladas de carga, porque existe la Zona Franca. Y de la Zona Franca, una parte de las mercancías se venden en el mismo recinto, pero muchas otras son vendidas o reexpedidas aduaneramente a Bolivia.
En los últimos 2 años, la carga en tránsito que sale del puerto y se va directo a Bolivia ha aumentado significativamente. Se duplicó lo que manejábamos en el año 2014 de carga en tránsito a Bolivia. Tenemos el doble hoy día. Entonces, si ustedes consideran quién es el cliente para el puerto de Iquique, primero la zona franca, porque más del 92% de la carga sale del puerto hacia zona franca. Iquique es un puerto de importación. Pero el destino final de gran parte de la mercancía que va a zona franca es Bolivia. Por lo tanto, la logística de esa carga no termina en el recinto de zona franca, que está a 12 kilómetros del puerto, sino que tiende a extenderse hasta el paso fronterizo de Colchane, que está allá en la zona precordillera, y que obviamente implica que tiene que haber una red vial que permita la conectividad. Entonces, solamente en el plano de poder precisar adecuadamente las singularidades de Iquique tiene, yo diría, desde el punto de vista de la logística, un atraso de unos 15 a 20 años de lo que es la realidad de los puertos de la quinta región. Yo soy de Viña, por lo tanto conozco muy bien la realidad de Valparaíso, San Antonio. Y cuando llegué a Iquique el año 2014 me llamó mucho la atención de que primero el parque de camiones acá en la ciudad no respondiera a los criterios de revisiones técnicas y condición estructural de la máquina, pero al poco andar me di cuenta que gran parte de los choferes no tenían la licencia profesional para conducir los camiones. Y cuando me metí un poco más me di cuenta que los choferes ni siquiera tenían licencia de conducir, ni siquiera licencia clase B. O sea, estamos hablando de un universo donde las cosas se dan de manera casi espontánea, sin intervención de la autoridad. Y cuando digo sin intervención de la autoridad, hago referencia, por ejemplo, a la autoridad de transporte. En mi rol en el trabajo en el puerto, pedí asistencia de la Seremía de Transporte para que ellos a través de su departamento de fiscalización pusieran orden a esto. Y la verdad es que la única respuesta que tuve es que no querían meterse en problemas que podían trascender de lo técnico a lo político, y el intendente no los iba a dejar intervenir, y en definitiva preferían que las cosas siguieran dándose de manera espontánea como había sido siempre en Iquique. Solamente para que me entiendan el ejemplo, se me ocurrió a mí salir a la avenida y hablar con los dirigentes de los transportistas para decirles que teníamos que regularizar esto. Y recibí amenazas personales, amenazas de dónde vivía y cuánto me iba a costar a mí un camión atravesado en la avenida ahí bloqueándome el puerto durante una semana. Esa fue la respuesta del gremio de los transportistas. Por lo tanto, entendí que la vía de solución pasaba por una conversación un poquito más hacia atrás. O sea, tratar de entender cuáles eran sus necesidades y ver cómo podíamos ayudar. Entonces, estas singularidades han significado que el puerto siempre dependa de actores externos para sus posibilidades de desarrollo. Primero, el cliente boliviano está un poco atrapado porque en la medida que los pasos fronterizos no tengan dotación suficiente de funcionarios públicos, aduana, PDI, SAC, nos vamos a enfrentar siempre a problemas de fluidez en los flujos. Si no tenemos nosotros una red de atención del transportista boliviano que viene a dejar o buscar carga al puerto, también estamos dando un servicio de mala calidad. Además, nos toca competir con ese cliente que para nosotros es muy importante, que es Bolivia, con Arica, otro puerto de la red estatal, que además está concesionado, pero además tiene las garantías de un tratado de 1904 que permite que todas las cargas en términos de su almacenamiento, tratándose de cargas de importación, tengan gratuidad durante un año y 60 días de gratuidad de almacenamiento en caso de que las cargas vayan de exportación. Pero el puerto de Iquique no tiene eso. El puerto de Iquique tiene la tarea de poder rentabilizar cada uno de sus activos, por lo tanto yo tengo que cobrar por el almacenamiento, y en la medida que yo cobro, obviamente me hago menos atractivo para el cliente boliviano. Y en definitiva me hace competir de manera irregular con mi primo hermano que es Arica. Entonces, todas estas circunstancias a nosotros ya nos afectaban antes de que comenzaran todos estos fenómenos. Me refiero al estallido social del año pasado y el fenómeno del COVID-19 hoy día. Obviamente que tratándose de una actividad eminentemente comercial, el tema de COVID-19 afectó seriamente y continúa afectando a Sofri. La Sofri solamente se entiende acá por la comunidad de Iquique como el mall Sofri, donde van a comprar artículos para el consumo personal.
pero en realidad la gran comercialización se hace a través de los galpones o de lo que se denomina el barrio industrial, donde llega, yo diría que el 95% de todos los automóviles usados que todavía se permiten acá ingresar acá en Iquique. Recibimos muchos buques con autos usados, pero si las personas o el planeta se detuvo a partir del COVID-19, las personas no están trabajando, las personas no están teniendo ingresos, las personas están perdiendo su poder adquisitivo, no hay posibilidad de comercializar. Si Bolivia además está enfrentando problemas similares, las autoridades bolivianas cerraron drásticamente la frontera y no dejaban pasar en un principio las cargas, obviamente se nos generó un conflicto tremendamente complejo de administrar. Quedamos en una situación en la cual durante los primeros meses, me refiero a marzo y abril, el impacto del COVID no fue tan significativo. Yo diría que si vemos marzo 2019 y marzo 2020, incluso subimos los volúmenes de carga. Los resultados para la empresa fueron positivos. El caso del mes de abril, a fines de abril y comienzos de mayo, ya se comienza a ver la primera baja importante. Cambiaron los tipos de buques, son más pequeños los que están llegando, la frecuencia y los volúmenes de carga que se transfieren. El impacto que nosotros hemos estimado que se ha producido en los últimos 25 días es una baja de un orden de un 27 a un 30%. Pero eso no es todo, porque en conversaciones con nuestro cliente principal, que es Sofri, nos dicen que toda la carga de reexpedición que va a Bolivia ha tenido durante el mes de abril una baja de un 76%. Y las órdenes de compra que tienen los usuarios Sofri para esas cargas que posteriormente se reexpiden tienen una fecha de 50 días de anticipación se pide. Por lo tanto, si en abril no vendieron, no van a poner órdenes de compra para mayo, junio y julio. Si no ponen órdenes de compra, obviamente que no vamos a tener buques llegando. Entonces, el impacto que nosotros esperamos y que lo evaluamos durante el mes de marzo, solamente haciendo una estimación de cuándo podría reactivarse la economía mundial, nosotros estimamos que para este año la pérdida en términos de carga en volumen en el puerto de Iquique va a ser del orden de un 43%. Eso tiene un tremendo impacto en la ciudad, un tremendo impacto en la zona franca, un tremendo impacto en los prestadores de servicio. Y obviamente que está la preocupación de todos. Nosotros hemos tratado de convocarlos a todos en mesas de trabajo que nos permitan visualizar de qué manera dar fluidez al funcionamiento del puerto. De hecho, estábamos tan bien coordinados que cuando nos declaran la primera cuarentena, nosotros ya estamos en la segunda para entrar a la tercera semana, ya estábamos organizados y lo único que faltaba afinar algunos puntos que tenían que ver con los salvoconductos para los toques de queda y los permisos especiales para que los trabajadores pudieran llegar. No se ha notado en lo que es Puerto Iquique la diferencia entre una condición normal y una condición con cuarentena. La verdad es que no me gusta decir esto, pero no se ha notado mucho en Iquique que haya cuarentena, porque hay mucha gente que responsablemente sigue saliendo a hacer un montón de actividades como si aquí no pasara nada. Y obviamente que estamos a punto de convertirnos en los segundos en Chile con las tasas de contagio que estamos teniendo. Vamos muy aceleradamente. No sé si ustedes tuvieron alguna posibilidad de darse cuenta, pero Iquique, cuando comenzó la pandemia, acá en Chile, particularmente en Santiago, durante el mes de marzo no pasaba nada en Iquique, no teníamos ni siquiera un detectado, nada, y estábamos a la espera de que cayera el primero. Y partimos muy tardíos nosotros con los primeros contagiados, y de pronto nos enviaron de Santiago una cantidad de bolivianos y que coincidentemente hicieron que la tasa de contagio aquí aumentara violentamente. Y hoy día, como les digo, estamos ya en el nivel 3. Pero desde el punto de vista de lo que es función portuaria, nosotros tenemos el mandato de parte del gobierno central de mantener la continuidad. El 93% de la gente que trabaja en empresa portuaria aquí que está en teletrabajo. Hay muchas cosas que no se pueden hacer en teletrabajo, por lo tanto hay varios que se están capacitando, desarrollando un poco o extendiendo sus habilidades y conocimientos. Pero estamos con la preocupación de que esto no tiene, tal como lo decía Daniela, no tiene fecha. La incertidumbre respecto a cuándo vamos a recuperar la condición normal
es inmensamente grande. No tenemos nosotros que estamos operando el puerto, no lo sabe nuestro directorio, no lo saben nuestros mandantes a nivel de Santiago, me refiero al Ministerio de Transporte, Sistema de Empresas Públicas. El ministro de Economía tampoco tiene una capacidad de poder iluminarnos al respecto. Una detención como la que sufrió este planeta y sufrió particularmente este país, que es un país pobre, un país que tiene todavía muchas falencias, es muy difícil de recuperar en un corto plazo. Y nada, pues me queda solamente adherir a lo que Daniela planteaba, que la recuperación económica, claro, se ve para los próximos 5 años y este es un golpe muy fuerte para el mundo. Y nosotros que somos dependientes del desarrollo de otras economías por la venta de nuestros insumos, me refiero a la materia prima que vendemos nosotros, lo más probable es que tengamos que enfrentar una recuperación o unas ventas muy limitadas en los próximos años. Iquique particularmente se va a tener que reinventar desde el punto de vista de que Sofri, yo creo que con esto ya tiene un golpe letal. Sofri ya venir una baja importante en lo que es las ventas, dado que no se había alineado con lo que es la venta electrónica. Hoy día es mucho más fácil comprar desde el mundo a través del celular y Sofri seguía vendiendo solamente a través del móvil y no había ninguna posibilidad de comprar por internet. Por lo tanto, lo que creemos que va a pasar es que este golpe va a ser definitivo para nuestro cliente Sofri y nosotros vamos a quedar como un puerto atendiendo las cargas particularmente de Bolivia, el norte de Argentina, algo de Uruguay, de Paraguay, perdón. Ese es nuestro destino, para allá está nuestro foco, y tomando un poco las recomendaciones de la UNTAD, nosotros ya estamos avanzando como empresa portuaria del Estado en lo que es el uso de plataformas electrónicas para todos los procesos que tengan que ver con el funcionamiento, insisto, del ámbito que a nosotros nos compete. El puerto de Iquique tiene 2 terminales, uno que es multioperado, en el cual todavía nosotros tenemos tuición, aun cuando no podemos operar, pero sí hay empresas privadas que actúan en nuestras instalaciones, y el terminal concesionado, que es el que mueve el 95% de toda la carga. Eso es un poco la realidad de Iquique. Es una ciudad turística preciosa, si ustedes vienen para acá lo van a pasar tremendamente bien, pero la cultura de cómo se hacen las cosas acá es bien especial. No los quiero latear más, pero yo creo que eso explica un poco la realidad que enfrentamos nosotros acá como puerto. No, súper interesante. Para nosotros tuvimos la oportunidad de estar también hace 2 semanas atrás con Gabriel Tumani, del puerto de Arica. También nos comentó cómo estaba el funcionamiento del puerto. Para nosotros también fue un conocimiento importante, porque muchas veces se toma, ahora que vamos a estar con los muchachos acá del puerto San Antonio, más la región central y Talcahuano, pero muchas veces no tenemos el conocimiento, y en este directorio lo que buscamos también es entregar herramientas. Tenemos directores desde Iquique también hasta Puerto Montt, que están representados acá escuchándote en el panel, y la idea era entregar esa herramienta, ese conocimiento que desconocemos también y que viene de una fuente de parte tuya. Perfecto. Oye, disponible para lo que quieran. Encantado de responder las preguntas que tengan. Sí, gracias. Mira, vamos a seguir con los chicos para hacer unas preguntas después al final con Bien. San Antonio, y así hacemos las preguntas respectivas. Les voy a pedir que me las escriban, así yo las voy ordenando y las voy enviando junto a Boris. Ahí vamos haciendo las consultas después, y le dejo la palabra a Carlos y a Felipe, así que bienvenido. Hola. Carlos. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos a compartir este foro de conversación, ¿cierto? La verdad es que tenemos hartas cosas que queremos contarles. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible para no abrir la lata. Voy aquí a abrir la pantalla. No sé si ya la están viendo. Así es. Oye, sí. Rubén, Carlos se salió de su manera, ¿no? ¿Perdona? Te digo, ahí asumió Carlos, yo me lavo las manos. Sí, no te preocupes, tú me dijiste que siempre pasaba esto. ¿Qué cosa? ¿Qué hizo San Antonio? No. Oye, bueno, aquí les hicimos una pequeña presentación para todos los colegas que nos están escuchando. La verdad es que como San Antonio estamos muy contentos de participar en esto.
Brevemente, bueno, a quienes están viendo en este momento, mi nombre es Carlos, yo tengo 41 años, soy periodista, padre de 3 hijos y estoy en el puerto desde el año 2010. Y ahí está mi hija Magdalena. Felipe de Ríos, que también nos acompaña, tiene un año más que yo y se incorporó hace muy poco y es el jefe de coordinación naviera de la empresa portuaria San Antonio. Antes de eso tuvo una dilatada trayectoria de 20 y algo años en la Armada de Chile, oficial de la especialidad de litoral. Estuvo en San Antonio el año 2012 o 13 como capitán de puerto. Y bueno, ahora estuvo en la capitanía de puerto de Talcahuano. Es un oficial de Marina con mucha experiencia y estamos muy confiados de que va a dar grandes resultados. Él les va a contar una parte de esta presentación que vamos a hablar. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es este puerto del cual les vengo a hablar? Este es el puerto de San Antonio. Aquí hay una vista aérea de él. Tiene 9 sitios de atraque, tiene 3 terminales concesionados y un sitio operado que es el que ven a la izquierda. No sé si ven mi cursor. El muelle que está solo ahí es un muelle que aún está operado por la empresa portuaria San Antonio. Transfiere casi todo tipo de carga a excepción de hidrocarburos y gas natural licuado. El resto, la mayoría de las cosas pasan por acá. Rubén es el número 1 en vehículos usados, ¿cierto? Nosotros somos los que traemos los otros vehículos, en su gran mayoría a Chile. Les vamos a mostrar ahí una estadística de cómo ha evolucionado la carga a propósito de lo que estaba comentando Daniela de Luca. ¿Qué fuimos el año pasado? 1,7 millones de contenedores de 20 pies, 3,2 millones de toneladas de granos limpios, y hago énfasis en esto porque es un elemento que no está mucho en el debate logístico, pero es una carga de gran relevancia. Sepan ustedes que la producción de granos de consumo humano y animal, con esto se entiende los cereales con los cuales se hacen el pan, pero también las materias primas de todas las cosas que comen los animales que después nosotros nos comemos, llegan en su gran mayoría a San Antonio, y nosotros abastecemos a Chile completo de esto, y si no fuera así estaríamos en grandes problemas. O sea, este es un lugar que además no tiene estación de carguío, pero no de almacenaje, por lo tanto aquí hay un desafío permanente de camiones y de trenes que llegan a este lugar todos los días. Este concesionario es Puerto Panul. Y para que se hagan una idea, tiene una tasa de uso de alrededor del 97%. En el fondo, lo único que le quita el 100% es el momento de la maniobra en el cual no hay nada. Pero aquí sale y entra otra nave de inmediato. El año pasado se recibieron en San Antonio 353.000 automotores de todo tipo. Con gran pompa, ¿cierto? Pudieron ver seguramente los vehículos, los microbuses eléctricos para red, ¿cierto? Ex Transantiago, pero la verdad es que aquí se llega casi todo el rodado nuevo. Y lo más importante, por supuesto, aquí hay 2.000 viejos, 2.000 trabajadores portuarios. Pero esto aquí estamos hablando solamente de la gente que ingresa a los terminales, puesto que en un turno de trabajo en San Antonio, para que se hagan una idea, pueden haber en STI fácil 260 personas, 150 en Puerto Central y unas 20 en Puerto Panul. Por lo tanto, en un día de trabajo aquí pueden pasar prácticamente 1.000 trabajadores de los 2.000. Vamos a hablar después del momento de la carga, y esto es sin contar ni a los transportistas. Nosotros recibimos hasta 4.400, 4.500 camiones día, ni tampoco a los agentes de aduana. Por lo tanto, hay un universo laboral relacionado con la actividad portuaria que es muy importante en San Antonio, que es una ciudad, sepan ustedes, de 92.000 habitantes. Por lo tanto, el puerto le marca el pulso a la ciudad de todas maneras. Eso era hasta marzo, ¿cierto?, de 2020. Y aquí, con esta foto del trabajo portuario y de la nueva forma en la cual nos relacionamos, le voy a dar el pase a Felipe, que les va a contar las medidas que hicimos en los terminales para hacernos frente en este nuevo momento del coronavirus. Felipe, te dejo y tú me vas diciendo para que pasen las diapositivas. Sí, claro. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de poder comunicar lo que estamos haciendo acá en San Antonio. La verdad que un trabajo silencioso, 24/7, y que, tomándome un poco de las palabras de Daniela, que habló mucho de la colaboración, esa ha sido un poco la
la tónica del trabajo que se ha realizado desde un principio, por allá por el 1 o 2 de marzo. Yo venía llegando a la empresa y mi primera comisión fue ir a la Seremía de Salud a Valparaíso para realizar las primeras coordinaciones de lo que íbamos a hacer con los trabajadores portuarios y con nuestros concesionarios. La siguiente. La siguiente. En ese sentido, y aquí podemos pero la anterior, podemos apreciar una de las primeras reuniones que tuvimos con los trabajadores portuarios, quienes están muy bien organizados acá en San Antonio. Hay sindicatos bastante fuertes y bien organizados, y fueron nuestros interlocutores válidos para realizar las primeras gestiones, y ellos fueron muy propositivos en ese sentido, ¿ya? Y eso yo creo que es muy importante destacar, porque ha sido el diálogo, la escucha permanente, lo que ha primado en Puerto San Antonio. Obviamente, estas primeras reuniones había un impacto por lo que estaba sucediendo, había mucho temor, y ahí podemos ver a todas las autoridades locales, desde nuestro gerente general, pasando por la gobernadora provincial, el Seremi de Salud. Ya se había establecido una condición especial a través del estado de emergencia, por lo tanto está el coronel de ejército, PDI, carabineros, y todo esto propiciado. Esta es la Gobernación Marítima de San Antonio, que fue el lugar que utilizamos para estas primeras reuniones. La siguiente. Bueno, en ese sentido, nosotros como Coordinación Naviera y por mandato del Ministerio de Transporte, lo primero que teníamos que lograr era que el puerto no tuviera ninguna detención, ¿ya? Y en ese sentido podemos decir con orgullo que hasta el momento lo hemos logrado en base a lo que les comentaba anteriormente, ¿ya? Que es la relación que hay entre las autoridades locales, los concesionarios, la Autoridad Marítima Local, la Autoridad Marítima Portuaria, como EPSA, y los más importantes, que son los trabajadores portuarios, que son los que cubren los turnos 24/7. La siguiente. O sea, un ente. Entonces, la clave en San Antonio fue escuchar, ¿cierto? Dialogar y poder sacar adelante la tarea que teníamos encomendada. Y quise resumir en 3 tareas importantes, que son, lo primero que tuvimos que atacar fue un protocolo que emanó de la Seremía de Salud de Valparaíso, donde se indicaba cuál era el modus operandi cuando recalara una nave con tripulantes infectados, ¿ya? Que era el gran temor que tenían los trabajadores portuarios. Tenemos que recordar que en esa fecha, la primera quincena de marzo, no había ningún infectado, ¿cierto? Había muy pocos índices en el país, y queríamos contener a como de lugar la llegada de algún tripulante infectado. Y efectivamente, esa situación ocurrió, y aplicamos el protocolo en 2 naves de muy buena manera, sociabilizando las decisiones que se tomaban de parte de las autoridades con todos los incumbentes del trabajo portuario, ¿ya? Y eso fue el resultado de las reuniones previas que les mostraba en la diapositiva anterior. Ese protocolo sigue vigente y a la fecha no ha recalado ninguna nave con tripulantes infectados. Otro punto, y que también va mucho de la mano respecto a la digitalización de los trámites, de las instancias que tienen que ver con el trabajo naviero, es que nosotros la planificación la realizábamos en la empresa portuaria con todos los agentes de nave y representantes de los terminales portuarios. En nuestra empresa, todos los días a las 10 de la mañana nos reuníamos para definir cuál iba a ser la planificación y posteriormente sacar nuestra acta, que nos daba el orden de las naves que iban a recalar y zarpar desde el puerto de San Antonio. Inmediatamente ejecutamos un protocolo donde les dimos las instrucciones a las agencias y a los terminales de realizar esta coordinación naviera a través de correos electrónicos, y en ese momento todavía el Zoom no era tan famoso, pero ya lo fuimos implementando, y ahora tenemos esta misma reunión todos los días a las 10 de la mañana para sacar nuestra planificación online. Y en ese sentido yo creo que va a ser muy importante que como cadena logística portuaria vamos a tener que revisar muchas de nuestras acciones que realizábamos previo a la crisis,
en forma presencial o con documentos impresos. También están los trámites de la autoridad marítima, lo que indicaba Daniela de la tramitación con la aduana, por ejemplo. Yo creo que ese va a ser un desafío porque todos los usuarios marítimos van a preguntarse, una vez que volvamos a la supuesta normalidad, ¿por qué no seguimos y mantenemos la tramitación online si funcionamos tan bien durante varios meses? ¿Ya? Entonces yo creo que ahí también es un llamado de atención para todos aquellos que tenemos que justificar ciertas acciones. Y por supuesto que la jefa también de seguridad ocupacional de EPSA ha mantenido un contacto directo con todos los terminales para ir, así como decía Carlos, aquí hay varios concesionarios, por lo tanto tuvimos que coordinar para que las medidas que se adoptaban independientemente estuvieran en línea y fueran similares, para que los trabajadores portuarios también sintieran que el apoyo está en todos los terminales y no en solo algunos, ¿ya? Y eso inicialmente costó un poco, pero realizando ya estas reuniones de planificación se pudo ejecutar sin inconvenientes y nos ha permitido desarrollar nuestro trabajo en forma relativamente normal. La siguiente. No, un enter, por favor. Ahí, bueno, no, anterior. Ahí nosotros tuvimos los conceptos que utilizamos de flexibilidad, ¿cierto?, empatía y adaptarnos a esta nueva realidad, puesto que San Antonio en estos momentos se encuentra con un cordón sanitario, anteriormente, localmente se estableció un cordón sanitario con los camiones que hacían ingreso al puerto, ¿cierto? Y con las visitas, porque aquí, como ustedes saben, estamos rodeados de localidades que tienen segunda vivienda, entonces ya conocen todos por las noticias los inconvenientes que hay, y los trabajadores portuarios fueron uno de los únicos rubros que tuvo coordinación directa con las autoridades locales y hicieron ver la preocupación de la población respecto al ingreso de personas a la comuna que no tenían nada que ver con lo que en la comuna estaba sucediendo. Entonces, ellos fueron muy importantes y generaron controles previos al cordón sanitario en el cual estamos sometidos actualmente. O sea, nosotros, por ejemplo, con Carlos vivimos al otro lado del río y tenemos que cruzar todos los días por el puente, junto con los camiones que van al puerto. Aquí tenemos un tráfico de aproximadamente 4.000 camiones en días punta, y ustedes se imaginarán lo que significó el primer día la implementación del cordón sanitario, donde había que controlar 4.000 camiones más una infinidad de vehículos particulares. Bueno, finalmente, y a través de estas mismas reuniones, se logró, por ejemplo, el acceso de los camiones sin control. Ellos con su guía de despacho van pasando y tienen una vía especial de control donde hacen un acceso expedito al puerto de San Antonio. Todo eso con el fin de no atochar la cadena logística. Y bueno, eso básicamente yo no iba a hablar de cifras, tal como lo decía el gerente de la empresa portuaria de Iquique, Rubén. Nosotros en en abril tenemos un resultado bastante más positivo que el año 2019, y en mayo ahora vamos a lograr, lo más probable, superar las cifras del año 2019, pero no sabemos cuándo se va a generar el corte y la disminución en la recalada. Hasta el momento no hemos tenido mayores disminuciones, tal como les indico, estamos mejor que el año pasado incluso, pero no hemos tenido suspensión de servicios y tampoco de la recalada de las naves graneleras. ¿Ya? Doy el paso a Carlos y agradezco nuevamente la oportunidad de poder conversar con ustedes. ¿Estás sin audio, Carlos? Perdón, ahí hay un par de imágenes de las medidas de las cuales mencionó Felipe al interior de los terminales. La desinfección de los lugares de trabajo por las cuales los trabajadores portuarios transitan día a día. Ahí estamos en el sector del Gate Control de DP World San Antonio. Aquí estamos en el acceso peatonal, el Gate Control de Torniquete de STI. Uno de los cambios fuertes fue, cierto, que las tripulaciones ya no bajaban a tierra. Esto fue pedido por la gente de San Antonio, o sea, por los trabajadores portuarios en estas mesas que mencionó Felipe y mostró esa imagen donde todos estaban espaciados, sentados, hablando.
Sin embargo, San Antonio es una ciudad bastante pequeña para el tamaño de puerto que tiene. Y el puerto y la ciudad están indisolublemente unidos, digamos. Por lo tanto, una de las preocupaciones de la empresa en su calidad de autoridad portuaria, además de las coordinaciones internas, que son obviamente la esencia del puerto, que es la operación, también la empresa, en conversación con los trabajadores portuarios de todos los sindicatos que representan a estas 2.000 personas, más los transportistas, nos pidieron ayuda para lo que estaba pasando en el entorno. Y allí nosotros hicimos una serie de medidas como autoridad portuaria que les vamos a mostrar aquí, algunas muy breves, digamos. Todo con el objetivo claro de mantener lo que ustedes están viendo aquí, que es la continuidad operativa. Recordemos que en cada una de esas cajitas vienen cosas que nosotros necesitamos para el día a día. Cuando faltan o llegan a destiempo, lo que termina ocurriendo siempre es lo mismo. Las cosas aumentan de precio, hay especulación, lo hemos visto, ¿cierto? Cuando empezaron a faltar o empezó a haber una demanda de mascarillas, las mascarillas llegaron a costar carísimo. Las cosas suben día a día cuando no están, y una responsabilidad nuestra como facilitadores del comercio exterior es, por supuesto, que esto fluya. Recordemos que hubo puertos en febrero y en marzo que pararon su operación porque se quedaron sin trabajadores en otras partes del mundo. Por lo tanto, este es un desafío real. Nosotros hemos tenido en el puerto gente con coronavirus y hemos logrado, ¿cierto?, tratar de aislar los focos para seguir operando. Una de las cosas que se nos pidió es tratar de estar en lugares neurálgicos de la ciudad. Uno de esos es el hospital base, el Hospital Claudio Vicuña. Aquí el puerto de San Antonio estuvo presente para sanitizar, lo está haciendo desde marzo. Esta relación ciudad-puerto también llevó a que, en conjunto con los portuarios y transportistas, hiciéramos puntos de asperjado de camiones. Fuimos el primer puerto que lo implementó. Esto se mantiene al día de hoy. Los camiones que entran y salen del puerto son rociados con amonio cuaternario, de objeto dejarlos sin gérmenes en las superficies donde eventualmente un trabajador, el mismo chofer, pudiese entrar en contacto con ellos. Esto ha contribuido bastante a la reducción de contagios entre trabajadores portuarios y, como les dije, en mantener las operaciones de la cadena. Hoy día el puerto está funcionando a plena capacidad. Vamos a hablar en un segundo más de las cifras, ¿cierto?, para mostrar aquí en San Antonio qué es lo que ocurre en relación a lo que dijo Daniela. Les muestro esta fotografía. Aquí estamos en la entrada del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, a punto de sanitizarlo. Fueron cosas que se nos solicitaron. Recordemos que el centro penitenciario está en el corazón de San Antonio, muy cerca del puerto, y eran las preocupaciones ciudadanas que teníamos. San Antonio, como les vuelvo a decir, es una ciudad donde el puerto y sus habitantes conviven muy de cerca. Aquí estamos en un punto de control sanitario. Aquí estamos en uno de los primeros puntos de asperjado. Esto finalmente se transformó en un arco sanitario que tenemos hoy día en la carretera de acceso al puerto. Por lo tanto, cada camión que pasa, sí o sí, es sanitizado. Hemos estado limpiando las calles de San Antonio con apoyo de bomberos, ellos rociando el líquido desinfectante con las mismas unidades que tienen para apagar incendios. Y aquí yo creo que el tiempo ha sido la clave. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con el sector público y el privado. En este momento, la autoridad portuaria de San Antonio, en coordinación con los terminales, compraron una unidad compraron maquinaria para poder hacer los test PCR en San Antonio. Antes de eso, los test se iban a Valparaíso, cuando teníamos suerte, y si no, a los Andes. Por lo tanto, se demoraba una semana, por lo menos, en saber el diagnóstico del test, lo que era muchísimo. Por lo tanto, estas cosas hoy día se están haciendo en San Antonio. Estamos también implementando una residencia sanitaria en conjunto con los terminales, y ahí es donde el rol de la autoridad portuaria es más coordinador que financiador, pero creo que es muy importante que lo sepan. Nosotros somos normalmente el que tenemos el brazo en terreno, en el entorno, y desde allí con nuestros terminales y con los miembros de la comunidad logística de San Antonio, Colsa, hemos ido avanzando en distintas direcciones hacia el entorno. Muchas gracias por esto, pero me voy a quedar con la cifra de transferencia. Denme un solo segundo. No, esta no es.
Esta es, ya. ¿Están viendo la pantalla, no? Pero la anterior. Estamos viendo la anterior. ¿Estás viendo el PowerPoint? Entonces, Sí. deja compartir. Voy a poner de nuevo compartir para irme al Excel. Ya. Ya, no vinimos solamente a hablar de las cosas buenas. Hay que decir que el año para nosotros partió de manera complicada, con baja en la carga, y abril fue un muy buen mes y se supone que mayo, que aún no termina, también es un mes de alza. Pero la carga en tonelada general y contenedorizada bajó. Recordemos que esto, más que con el coronavirus, tiene que ver con el movimiento de octubre, porque las cargas o sea, el viaje desde Asia hasta San Antonio dura 25 días, por lo tanto, las cargas se suelen planificar con 2 o 3 meses de anticipación mínimo. Por lo tanto, lo que ustedes ven en enero, febrero y marzo son efectos del año anterior. Les voy a mostrar también, creo que aquí está la contenedorizada. Aquí está. También, fíjense como en enero y en marzo tiene una baja considerable. Bueno, en realidad febrero prácticamente no crece, en abril comienza a repuntar. Las expectativas de este año, la verdad es que no las conocemos, sería irresponsable darles un pronóstico. Y voy a terminar con los autos también para comentarles que bajaron igual bastante. Bajaron fuertemente entre 2018 y 2019, de 445.000 a 350.000 vehículos, pero este año también se ve que van a bajar. Fíjense, por ejemplo, que en abril de 2018 se habían movilizado, habían llegado a San Antonio 43.000 autos, y este año 12.000. Por lo tanto, sí es una importante caída, y eso, bueno, es parte de las cosas que están ocurriendo con esto y que prevemos que van, a lo menos por un tiempo, seguir ocurriendo. Eso es todo. No les quiero dar más la lata, les agradecemos su tiempo. La verdad es que Gianni dijo que era una conversa sin presentación, pero uno como periodista siempre trata de meter la foto ahí, y el mensaje atractivo. Me disculpo al maestro Rubén, pero uno, el que nace en chicharra muere así, lo lamento. ¿No? Oye, muchas gracias, Carlos y Felipe. Antes que pasemos a las preguntas que las va a realizar Boris, ya se las enviaron. Esto es la tradición. La idea es que ojalá todos conecten las cámaras para poder sacar la foto y después no digan que la saqué cuando estaban conversando. Sin avisar, que viene el reclamo después. Lo vamos a decir igual nomás, no te preocupes. Ya avisa para aguantar la respiración, Gianni. Para que vayan mostrando las cámaras, me faltan algunos ahí. Eduardo, ¿estás por ahí? Eduardo Gularte. Ahora somos más, tenemos 2 pantallas, por si acaso. Ya. Voy con la primera. Pónganse, no sé quiénes están en el primer grupo, así que voy ahí. Sonrían todos. Ya voy al segundo grupo porque están en la otra pantalla. Vamos a ver acá. De nuevo, sonrían. Y todo, Dani. Perfecto. Boris, todo tuyo. Ok. Bueno, después no digan que no la avisaron para la foto, que las mujeres se quejan mucho después por la foto. Bueno. Daniela de Luca da la impresión de estar como en un teatro con esa cortina roja. Oye, a mí me tocó hacer las preguntas. Bueno, tenemos 4 preguntas, les aviso de un principio, y vamos a partir con las damas. Una de nuestras directoras, Ivette, nos pregunta lo siguiente. Esta es una pregunta general para ambos puertos. Dice así: ¿los puertos tienen algún proyecto a largo plazo de funcionar como hub o puerto gateway? Ahí le doy la paso primero a Quique, a ver si nos puede comentar al respecto, si tienen alguna visión respecto a ese tema. Sí, muchas gracias. Aprovecho de saludar a Ivette. No sabía que estaba Warmi, que aquí también presente. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Gusto verte. Oye, ¿sí? Perdona, Rubén, ¿la que puso el camión fuera del puerto fue Ivette? No, pero algún conocido de la Ivette de todas maneras. Ok. Aquí todos nos conocemos, Niki, que es muy chico esto. Oye, mira, proyectos de esa escala, nosotros tenemos la ambición, por supuesto. Si yo le dijera a ustedes que Iquique podría crear la misma capacidad que San Antonio, a 1/4 del costo de lo que cuesta hacerlo en San Antonio, ¿me creerían?
Tienes que creerme, Carlos, porque las estimaciones que tenemos de crecimiento son ilimitadas. Nosotros hoy día tenemos 40 hectáreas de área de operación portuaria en la isla y podemos llegar a duplicar esa capacidad solamente por la vía de rellenos, sin interferir en lo más absoluto en lo que significa el impacto con la ciudad. No hay ningún puerto que al valor que nosotros tenemos para poder hacer esos rellenos que pueda lograr esa capacidad con tan bajas dimensiones en inversión. Solamente tendríamos que pasar por la variable ambiental, que obviamente es posible. Entonces, les podría responder que sí, nosotros tenemos el apetito. Cuando a mí me preguntan y yo tengo mi plano del puerto, obviamente que les hago el dibujo completo. Y en el dibujo nosotros tenemos capacidad de habilitar hasta 7 frentes de ataque de 400 metros cada uno para atender a 7 buques de los más grandes que pueden llegar. Ahora, traernos el potencial de San Antonio y Iquique yo creo que es una ambición mayor. Yo creo que San Antonio tiene las capacidades y tiene el centro de la carga concentrado ya en la quinta región, pero obviamente que desde el punto de vista de esto de centro geométrico de las cargas, obviamente esto está entre San Antonio y la novena, no está acá en la región del norte. Salvo que pasara algo excepcional y, por ejemplo, nuestro cliente boliviano tuviera un crecimiento exponencial y fuera el puerto de Iquique su eje de desarrollo. Y ahí estaríamos hablando de una circunstancia distinta. Entonces, Ivette, la respuesta es que la ambición está, las capacidades están, pero la potencialidad del negocio, digamos, del hinterland acá en la zona todavía no tiene la madurez suficiente. ¿San Antonio tiene algo que decir con respecto a eso, Carlos? No, nada. Se asustó, Carlos. Sí. Mira, a ver, lo primero que hay que decir es que efectivamente, para el caso de San Antonio, nosotros tenemos planes de crecimiento que van a raíz de terminales de 1,5, 1,3 millones de TEU año, ¿cierto? Nosotros ya terminamos las obras abrigadas del puerto, las obras abrigadas que nosotros tenemos actualmente, que se empezaron a construir en 1912, el año que se fue a pique el Titanic, para que se hagan una idea de que fue hace harto rato, ¿cierto? Ya no pueden albergar más que lo que tienen actualmente. ¿Y qué es lo que tienen actualmente? Un frente de atraque de 16 metros de calado para STI, 930 metros, y otro de 700 metros útiles para Puerto Central, más los sitios donde tenemos el autero, ¿cierto? Pero hablemos de carga contenerizada en naves grandes, eso. El puerto de San Antonio cada año mueve más carga y cada año llegan menos naves, por lo tanto las naves cada vez hacen más movimientos y son de mayor eslora. Para darle un ejemplo, hace unos años atrás llegaba una nave de Evergreen solamente con contenedores de color verde. Hoy día eso no es así, ¿cierto? Con la integración, los navieros van haciendo una redondilla, ¿cierto? Y cada vez van llegando naves con distinta carga. Obviamente San Antonio es un puerto que está llamado a crecer y en un plazo más o menos prudente, entendiendo que tenemos al hinterland de la región metropolitana, quinta y cuarta bastante cerca. Pero fíjense que nosotros solamente traemos carga, su gran mayoría, para los chilenos. O sea, tenemos aún el debate de si el paso a Las Leñas o el paso bajo nivel en el Cristo Redentor, ¿cierto? Y no hemos sido capaces de solucionar eso. Yo llevo 10 años en este puerto, 10 años escuchando la misma discusión. Y seguramente lo que ocurre, y perdón, estamos hablando solo de, comillas, la logística marítima, o sea, no hemos hablado de la conexión carretera, de los problemas que tienen los transportistas en Chile en general para mover su carga. Y creo que eso es un tema integral. Nosotros debiéramos abrirnos la posibilidad de recibir carga de otras partes. No es lo que le pasa, ¿cierto?, a Rubén por los clientes que tiene, ¿cierto? Pero nosotros no recibimos ni movilizamos carga de Argentina. Si tenemos la provincia de Mendoza muy cerca, 400 kilómetros, que es para ellos mucho más cerca venir a Chile que irse hasta Buenos Aires, y no somos capaces de traer esa carga. De Argentina por tierra prácticamente recibimos grano, nada más, en el puerto terrestre de los Andes. Pero es muy poco lo que se recibe. Por lo tanto, la respuesta respecto a ser hub, o sea, claro que sí. De hecho, nuestra amenaza es la siguiente, si no, Valparaíso y nosotros somos el mismo puerto para los chilenos. O sea, si una carga llega a San Antonio o Valparaíso, le va a costar a usted prácticamente lo mismo.
El problema es si acaso llega un puerto fuera de Chile, como podría ser Callao, o ¿cómo se llama el nuevo Chincay? ¿Cómo se llama el proyecto portuario, Rubén, el que tienen en el norte? Chancay. El de Chancay de Perú. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es un llamado, o sea, nosotros deberíamos crecer a los puertos, hacerlos crecer en general. Fíjense que una grúa de pórtico, ¿en cuántos puertos de Chile hay? Es muy poco. Coronel, SBTI, San Antonio, y no sé si me quedo corto con quizás harán uno más. Por lo tanto, el tipo cuando llega a un puerto chileno tiene que pagar practicaje, ¿cierto? Tiene que pagar remolcadores y tiene después una grúa stick que le va sacando los contenedores a razón de, no sé, 20 por hora. Lo mismo en San Antonio pasa con 4 o 5 manos de trabajo, 20 o 25, 30 contenedores por hora. Entonces, el llamado a la competitividad portuaria es muy importante. No me estoy yendo por las ramas, o sea, claro que nosotros tenemos que ser hub, pero eso es un tema absolutamente integral que lamentablemente no están tomados en cuenta porque las obras portuarias no se inauguran, por lo general, en el mismo gobierno que cortó la cinta, ¿cierto? Una construcción de un muelle, de una obra de abrigo, es un proceso engorroso, es largo, y por lo tanto la gente dice, bueno, que lo resuelva el que viene. Y eso nos juega de favor. O sea, yo celebro que estemos conversando de logística y con este apellido marítimo hoy día, porque normalmente este tipo de discusiones se dan poco. Hay pocos foros de este tipo, de esta naturaleza. Nosotros hoy día estamos tratando de, o sea, recuerden lo siguiente, había una curva estimada de demanda, al margen de que hoy día pueda estar un poco alicaída la situación nacional, nosotros nadie sabe cómo va a estar en 2 años más. Y las obras portuarias son a 8 años para el caso nuestro. Por lo tanto, ¿quién podría decirnos cómo va a estar en 8 años más la economía? ¿Lo vamos a necesitar o no? No lo sabemos. ¿Lo va a regular el mercado? Seguro. Nos van a decir si van a estar disponibles para invertir o no. Lo que no puede pasar es que no haya plan y llegue el momento. Eso. Buenísimo, sí. Está interesante lo último que estábamos hablando. Ahí está. Les aviso que respondieron inmediatamente las preguntas que tenía Daniela, así que vamos a... Muchas gracias. No, pero súper bien, porque en el fondo era lo que Daniela quería saber, que siempre le ha interesado mucho el tema de los corredores, ver cómo está el tema de la situación de los puertos respecto a eso en particular. Así que, Daniela, están respondidas tus preguntas. Cualquier duda, lo vemos después. Mira, tenemos un debate que es tratar de lograr el agenciamiento de carga, y ese es un debate que no hemos podido zanjar con los transportistas. Ah, mira, interesante. Porque seamos realistas, muchas veces el camión es la bodega de la persona que está exportando, ¿cierto? Claro, sí. El tipo quiere desocupar el packing, le dice, don Rubén, aquí está, tome su contenedor, oiga, pero es que el buque llega en 2 días, bueno. Y cada uno de ustedes, cuando está en la periferia de una ciudad y ve camiones estacionados con contenedores cargados, es por eso. Entonces aquí la logística tiene para crecer un montón. Es algo, aquí está ahí, es un bodegaje oculto. Pero claro que sí, es un vicio del bodegaje, porque ese bodegaje, al margen de que se pague, es a costa de un transportista que tiene que dormir cuidando el contenedor. O sea, se transforma en conductor y nochero al mismo tiempo. Claro. Otro aspecto que quizás podría ser relevante para tomar en consideración es que hoy día los puertos podrían ser una unidad de negocio mucho más grande de la que son. Por ejemplo, si en el recinto portuario no solamente se transfiriera la carga, sino que fuera una parte final, por ejemplo, una planta para ensamblar partes de vehículos u otras cosas, podrías tener exención de impuestos o rebaja en impuestos, emplear gente, trabajar en la zona primaria y dar un valor agregado a la ciudad. Y eso hoy día en Chile no se toma en cuenta. Daniela está viendo la mano. Los encadenamientos productivos. Exactamente. Claro. Lo saben hacer muy bien en México con los cambios de las cajas de cambio automotriz de los vehículos. Y además integran la multimodalidad, porque lo traen en buque, le hacen los cambios y se los llevan en trenes, cruzan la frontera. Sí. Es toda una plaza logística que está considerada multimodal total y completamente.
Bueno, está claro que las oportunidades están ahí, todavía, independiente de la crisis actual, sin duda que todavía el tema de los corredores es algo que todavía está ahí, que no se ha podido lograr desarrollar. En el caso de San Antonio, lo que mencionabas con respecto a Mendoza, y probablemente en el sur de Chile otros pasos que también están habilitados para la carga de Argentina. Probablemente el que tiene mayores expectativas hoy día puede ser Iquique, pero sigue siendo algo que está ahí en desarrollo. Pasando a otro punto, otro de nuestros directores, Alejandro Goreyev, nos pregunta cómo están asegurando o cómo tienen previsto asegurar la inocuidad de las cargas en los medios de transporte terrestre actualmente. Independiente que vimos por ahí en San Antonio lo que estaba mostrando algunas cosas que estaban realizando, en acción y en hechos concretos, ¿cómo lo prevén ustedes a partir de este nuevo escenario de pandemia? ¿Y Quique? Yo nuevamente. De norte a sur. Sí. Nosotros, al igual que lo que ha sido la práctica en la mayor parte de los puertos, estamos viendo la forma de implementar algún sistema de tratamiento para los contenedores y camiones. Nosotros somos más un puerto de importación que exportación. Por lo tanto, tenemos algún terreno, tenemos el interesado en hacerlo, y una de las falencias que tiene nuestro puerto es que mucha carga que llega acá viene en condición fumigada la carga. Estoy refiriendo a artículos usados, ropa usada particularmente, que requiere de ventilación, y como la carga acá, dentro de todas las singularidades que les expliqué, por ser zona franca, la carga puede ser manifestada al recinto de zona franca, SOFRI, y eso significa que llega al puerto y puede ser despachada mediante un documento aduanero y llevarse a la SOFRI para todos los efectos de los aforos como carga de importación. Eso hace, entre otras cosas, de las cosas raras que se ven acá en Iquique, hace que, por ejemplo, automóviles usados con el volante al otro lado, sin patente, sin permiso de circulación y sin ningún documento que los avale, salgan manejándose por sus propios medios desde el puerto hacia la SOFRI, recorriendo 12 kilómetros desde que salen hasta que llegan al lugar donde van a quedar almacenados. Cualquier accidente que ocurra, porque entran en la trama urbana, obviamente que no responde a ninguna realidad lógica de cómo se ven las cosas en el resto del país. Lo mismo pasa con estos contenedores que vienen con ropa usada. Vienen fumigados desde origen, y obviamente que para los aforos que hace el personal de SAG y de aduana es necesario ventilarlos. El recinto de zona franca no tiene espacios para eso, por lo tanto muchas veces es el camión el que está estacionado en la calle, con el dueño de la carga, el que trae a los funcionarios, lo abren en la calle, con elementos tóxicos para las personas que pueden estar actuando ahí en los procesos de aforo. Y eso hace que nosotros de alguna manera tengamos que buscar alguna solución para eso. El puerto no tiene áreas en exceso, pero tenemos algunas áreas que han sido providencialmente entregadas al puerto recientemente. Nosotros teníamos un astillero que funcionaba en el puerto. Ese astillero dejó de operar hace, yo diría, casi 2 años ya, y ese terreno fue devuelto. Son aproximadamente 3 hectáreas que tienen un patio importante, que es el que nosotros estamos destinando para que prontamente se establezca un servicio de despejado y fumigación de carga, justamente ahora bajo el concepto o paraguas de lo que es COVID y protección de las personas. Eso es lo que nosotros tenemos pensado para el corto plazo. Eso debería comenzar a funcionar ya dentro del mes de junio o julio. Sí, bueno, gracias, Rubén. San Antonio es un puerto de Impo y Expo. Por lo general, las cargas que vienen desde el extranjero, o sea, nosotros recibimos más cargas, digamos, los 0 kilómetros, digamos, no tenemos o sea, no se abren cargas en el exterior del puerto, salvo los almacenes extraportuarios, que están pensados para eso y con protocolos de ventilación. Por lo tanto, no hemos tenido reportes de contagios asociados a la manipulación de carga, porque además recordemos el virus no dura tanto tiempo en determinada superficie, y lo que llega a San Antonio pasó 20 y algo días en la mar, por lo menos, digamos. Es que vino directo desde Asia, y si no bajó por Buenaventura, menos. O sea, ahí está mucho más tiempo en otros lugares. Lo que sí nos ha pasado antes, fíjense, es que hemos tenido en determinadas oportunidades plagas que han llegado en contenedores. Me acuerdo de unas polillas de Ecuador que hubo que fumigar un buque completo. Esas cosas sí nos pasan. La semana pasada apareció
una culebra en un contenedor de bananos que venía de Ecuador. Esas cosas sí pueden pasar. Ahora, nosotros tenemos protocolos para ventilación de estas cargas antes de ser utilizadas. A ver, y quizás contar la situación más extrema que recuerdo de eso fue cuando fue el terremoto de Japón, que los vehículos que habían sido embarcados en ese país, tuvimos que medirles las trazas de radioactividad y los que tenían había que hacer un protocolo de lavado y de tomar el líquido, transformarlo en reel y tratarlo antes de ser descargado, pero la verdad es que hasta ahora no tenemos reportes de complicaciones a propósito de la carga. Y como les digo, la carga que viene de Chile pasa por este arco asperjado que se los mostré en la presentación, en alguna de las diapositivas, y es desinfectado. El chofer no se baja en el terminal salvo a sacar el mecanismo de sujeción, el twist lock, pero nada más. Ya no pasa guía, sino que tiene que dictar los datos y se los toman en el acceso y se está avanzando hacia la captación de datos ópticos con eso mismo. Buenísimo. Y la última pregunta, chicos, para los dos, tiene que ver ya con algo más interno dentro del puerto, que siempre es algo importante, que tiene que ver con las tasas de accidentabilidad. Me imagino que en el caso de Iquique y San Antonio tiene que haber diferencias, digamos, producto de las mismas formas de operar y las características que nos acaban de mencionar cada uno. Esto lo pregunta nuestro director Marco Arriagada. Rubén, cuéntanos un poco cómo están ustedes con ese tema. Sí, yo te diría que la accidentabilidad acá en Iquique es muy baja. O sea, son muy pocos los eventos al año en que nosotros tenemos que reportar accidentes que puedan tener consecuencias en las personas, primero en el medio ambiente y en las instalaciones. La verdad es que no, mira, te diría que es tan baja como uno por año, un accidente por año. Lesiones menores, claro, hay. Nuestro concesionario tiene un régimen de trabajo muy, muy cómodo porque el espacio que tiene para operar es limitado. La capacidad que tiene de despacho de carga también está acotada por la capacidad de recepción en SOFRI. Por lo tanto, muchas veces tú vienes acá y sacas una foto del patio concesionario y está lleno. Y además, como toda la carga que viene en tránsito a Bolivia es retirada por choferes bolivianos, muchas veces se hacen los retiros de carga boliviana en la noche para no mezclar con los despachos que son ya diferidos en el día. Entonces, muchas veces ahí esa conflictividad que se produce en el día a día da origen a condiciones inseguras que puedan determinar algún tipo de accidente. Pero así todo, yo te diría que la praxis, yo creo que está bien desarrollada acá en Iquique. Existen trabajos intensos de parte de los prevencionistas de riesgo, tanto del concesionario como el de la empresa portuaria Iquique. Y los reportes son bastante bajos de enfermedades o accidentes que tengamos nosotros asociados a la operatoria. Sí. Yo la verdad no tengo a mano la cifra de accidentabilidad como para dar una respuesta con propiedad, pero no recuerdo hace harto tiempo que tengamos algún accidente con pérdida con interrupción de faena. Lo que sí, en esta ocasión, tenemos reuniones de comités paritarios, pero también de la jefa de seguridad que tenemos en Puerto San Antonio con los prevencionistas de riesgo. Aquí la idea es integrar nuestro rol como autoridad portuaria. Nosotros solo tenemos operación en uno de los sitios, el resto se mueve con los terminales, así que no tenemos reportes en este momento de grandes cosas. Y hablando del COVID, sí, lo que sí se hizo es que se envió a casa a todas las personas que tuvieran algún riesgo para trabajar. O sea, alguna preexistencia médica o edad, están en casa. De hecho, con el objetivo de minimizar riesgos respecto a la operación con ellos, volviendo al tema de la pandemia. Perfecto, mira, y se me agrega un par de preguntas cortitas que quedaron a partir de alguna intervención tuya, Carlos, que tenía que ver con el tema de, cuando estábamos hablando de los corredores y la posibilidad de ser hub. Nos preguntaban por ahí, con respecto a los vinos argentinos, ¿se manejan cifras con respecto a eso como pensando en la exportación? Nos gustan más los chilenos.
No, la verdad es que no lo sé. Nosotros normalmente, nuestra salida de carga argentina es muy, muy poca. Y cuando vienen a buscar cosas, por lo general son maquinaria. Cosas que vienen en un autero que las bajamos acá. Yo creo que ese es el tema que tenemos que cambiar, de todas maneras. Le voy a contar algo que ocurrió hace un par de semanas. Invitado por una agrupación de camioneros de San Antonio, fui a un packing a buscar pulpa. Salí a las 4:30 de la mañana con el chofer. Volvimos alrededor de las 4 de la tarde. Esa pulpa, claro, está siendo exportada a Estados Unidos. Si nosotros la metiéramos aquí en la zona primaria, en una botellita, y de aquí saliera, podríamos también emplear no solamente gente en la sexta y séptima región, sino que acá. Yo creo que ese es el tipo de cosas que falta aún ver, y en eso hacerle un llamado, porque me imagino que ustedes son de todas partes de Chile. Nosotros tenemos 10 ciudades puertos, a lo menos si contamos los puertos del Estado. Por lo tanto, tenemos, no sé, 25 parlamentarios de la Cámara de Diputados o un número un poco menor de senadores. O sea, este tipo de temas tenemos que ser capaces de sacarlos de este foro de especialistas hacia un lugar donde puedan ser oídas estas cosas, porque no solamente tiene que ver con los puertos y los transportistas, tiene que ver con nuestro entorno. Esta es una actividad industrial, para el caso de los puertos, tanto excepto el que representa Rubén como el que representamos Felipe y yo. Todas las actividades industriales generan cosas buenas y cosas que uno quisiera cambiar, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, cambiarlas perfectibles y tratar de integrar más negocios. Fíjense que hoy día la gente en Chile se está quedando sin trabajo porque somos un país de vendedores. La mayoría de la gente atiende o vende en algún lugar. No es una cadena productiva, somos vendedores. Claro. Entonces, un mes sin atender y la mitad de la gente va a la casa. En eso estamos hoy día, es triste constatarlo. Sí, estamos dando a la fuerza. Este tipo de negocios en el que está, este tipo de actividades en el que está el puerto de San Antonio, el de Iquique, todos los puertos de Chile podría ser mucho más rico en permear su actividad en el entorno que lo que es hoy día. Buenísimo. Y lo último, mira, tengo acá un alcance también para ti, Carlos, que tenemos un invitado de Uruguay, que de Transur, Eduardo Gularte, que dice que obviamente que mucha de la carga de fruta de Uruguay pasa por San Antonio, y me pregunta con respecto a eso, me dice que ¿cómo está el tema de las precauciones para el transbordo de las bananas de contenedor a camión? ¿Sabes tú algo al respecto? Nosotros recibimos un cargamento de bananos en contenedor y en el mismo contenedor se va. Lo que se hace en el puerto es que hay un andén de inspección del SAC donde se hace un camino por la mitad del contenedor y se van tomando cajas de distintos lugares y se inspeccionan. Es ahí donde apareció la culebra el otro día de Ecuador. Pero nosotros no hacemos nada más con eso. El desconsolidado de la carga se hace en el extraportuario. Y eso puede estar en cualquier parte fuera de nuestro ámbito de acción. Claro, está fuera del ámbito de acción del puerto. Sí. Bueno, y saludos a Uruguay, por supuesto. Sí, no tenemos más preguntas, así que le agradezco a los dos. Yanni, toma el control, ¿no? Bueno, quiero agradecer. La verdad que, Carlos, habíamos conversado, me ayudaste a hacer la conexión también con Rubén, así que la verdad que agradecer a Felipe también, que se integró hoy día. Esperamos invitarlos a participar en otras reuniones. Estos somos ABLOC, una asociación que año a año está creciendo una enormidad a nivel nacional. Estamos aportando a la vinculación con el medio, tanto en el comercio exterior como en la logística. Entonces, por eso que ustedes son un ente fundamental e importante para nosotros para seguir apoyando también las actividades que estamos haciendo. También quiero, antes de cerrarlo el ciclo, también aquí está Daniel, que va a estar la próxima semana invitado, el director corporativo de logística de IANSA. Así que nos vamos a estar viendo la próxima semana. Quería observar cómo se manifestaba este ciclo de conversaciones, por eso quiso participar. Y bueno, hay también varios invitados, entre esos Eduardo, que estaba desde Uruguay, Humberto, Carlos, muchos que se integraron a esta reunión. Les queremos dar las gracias por participar. Nosotros vamos a continuar con nuestra reunión de directorio. Así que agradecido y
bueno, les dejo la palabra para despedirse ahí a Carlos, Felipe y a Rubén. Oye, ¿puedo mostrar una imagen así como para dejar tranquilo a Carlos? ¿Ah? Por supuesto, por supuesto. Vale, no. Por aquí, por compartir pantalla. Así es. Ya no sé. Compartir pantalla. ¿Y qué pongo aquí? ¿Pizarra? Yo no sé. Pon compartir pantalla y debería aparecer inmediatamente. Sí, no, me aparecen un montón de instrucciones. Aquí me dice parte de la pantalla. Participante, chatear, compartir pantalla. Está justo al centro, abajo. Dice, si está en inglés, dice share screen, está en verde. No, sí está bien. Sí, dice compartir pantalla. Ahí se el gringo. Y ahí te van a salir varias pantallas. Elige la del PowerPoint o la de la foto. Ya, espérate. No, para que no vaya a ganar Carlos ahí, po. No puede ser. Dice Microsoft, hay varios PowerPoint, pero no sé cuál será. Pincha cualquiera y lo vamos viendo. Los vamos viendo todos nomás. Cuidado, sí, cuidado. No, me fui para otro lado. No sé cómo hacerlo, mira. Pero está un poco lo que les comenté a ustedes sobre el crecimiento que puede tener el puerto, que es la imagen que hemos estado desarrollando con nuestro directorio hace harto tiempo ya. No sé cómo hacerlo. Dice Basic, Desktop, Pizarra, iPhone, Microsoft PowerPoint, desconocido. No sé cómo se puede hacer. No puedo verlo desde acá. No, y si le digo compartir... ahí está el Inés. Dice abrir preferencias sistema, dice. Pero desconectar... No. Que nos envíe quizá a algún otro y lo proyectamos. Envíate el enlace por WhatsApp. No puedo, porque es demasiado privado todavía. Bueno, de alguna forma se los voy a mostrar. Oye, cuando esto termine, alguna vez vengan a visitar el puerto San Antonio, si estamos más o menos cerca. Oye, pero solamente para poder despedirme adecuadamente, decirles que un poco lo que está pasando acá en Iquique es complejo. Recién Carlos hablaba de que somos vendedores acá en Iquique. Sofri significa 35.000 puestos de trabajo. 35.000 puestos de trabajo. No solamente el área que les decía yo del mall Sofri, sino que además está el recinto murallado donde está los galpones y está el área del barrio industrial. O sea, lo que está en riesgo para Iquique es una cosa ya inmensa, grande. Y eso viene asociado con el trabajo del puerto. Si nosotros no nos reinventamos para poder irnos a nuestro cliente boliviano, lo más probable es que los efectos de la caída importante que podría tener la Sofri en el corto plazo nos van a golpear también fuertemente. Así que tenemos desafíos súper potentes en ese sentido. Oye, y desde el punto de vista de lo que fue mi participación breve, se me pasa el tiempo volando cuando los temas son interesantes. Primero los quiero felicitar por la iniciativa, por la agrupación que ustedes están teniendo y por la participación. Vi que en algún momento habían 32 personas conectadas. Yo creo que es súper potente. Yo totalmente disponible para los apoyos que pueda darles, totalmente disponible para poder complementar la información que les he podido entregar en esta apretada síntesis y decirle que el Puerto Iquique está a su disposición para lo que quieran. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Carlos, tu despedida. Felipe. He hablado un montón, pero solo decirles gracias, la verdad, por haber tomado en cuenta San Antonio. Es un puerto pobre pero honrado. Estamos contentos de que nos hayan invitado. Oye, ojo que estamos transmitiendo en vivo esto, ¿no? Así que después estamos transmitiendo en vivo esto por Empresa Océano. Así que para que lo vea más gente. Eso, muchas gracias por habernos invitado. De nada, Carlos. Gracias. Bueno, yo también me quería aprovechar de despedir. Ahora con Carlos nos vamos a recibir una nave que trae productos químicos. Vamos a hacer ahí una nota también respecto a la continuidad operacional del puerto. Estamos tratando de hacer nuestros mejores estamos listos aquí. En la cadena logística, claro, para que el puerto no se detenga y cuidar también a nuestros trabajadores y a los camioneros, que son la parte fundamental que recorren todas nuestras instalaciones. Así que
Muy contento de conocerlo a todos y gracias por la invitación. Oye, mañana o más ratito le vamos a mandar la foto que sacamos, para que también ahí la puedan subir ustedes a su gusto. Bueno, muchas gracias. Estamos bien. Agradecido de la participación de ustedes. El directorio los vamos a seguir invitando a participar en actividades. Recuerden que también tenemos actividades como, bueno, si la pandemia lo permite, tenemos la FILSE, que se va a correr seguramente de la fecha que teníamos planificado, el 4 al 5. Nos dieron una alternativa nueva. Estamos viéndolo en las próximas 2 o 3 semanas. Entonces también ahí tenemos un foco bastante importante de charla que queremos resaltar con el tema del comercio exterior, con los puertos. Así que van a estar cordialmente invitados y entre más red hacemos, más crecemos como sector. Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Okay. Muchas gracias Carlos, también. Muchas gracias Felipe, muchas gracias Rubén. Que estén muy bien, ¿eh? Que les vaya muy bien, adiós. Chao, gracias a todos los invitados que vinieron hoy día. Gracias a los invitados también. Chao, vaya. Gracias. Que vayan muy bien. Chao, Mario.